Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este conversatorio de biomatemáticas, matemáticas en la prevención de enfermedades. El Instituto de Matemáticas y el Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM, en colaboración con sus respectivas áreas de divulgación y a través de a través de nosotros como representantes, les damos la bienvenida a este conversatorio. Hola, Bruno. Hola, hemos ensamblado un programa educativo, cultural, todo de una manera virtual, dirigido para estudiantes, profesores, el público general, para el tío, para la tía, para todo el público, en donde queremos mostrar cómo las matemáticas contribuyen a un mundo mejor. Esta celebración está en el marco de una celebración internacional propuesta por la UNESCO, el Día Internacional de las Matemáticas, por lo que en este momento hay cientos y quizá miles de personas celebrando con nosotros. En particular, buscamos enaltecer el cómo las matemáticas contribuyen a un mundo mejor. Agradecemos a las autoridades de nuestras instituciones, al doctor José Seade, director del Instituto de Matemáticas de la UNAM, al doctor Abel Castorena, director del Centro de Ciencias Matemáticas, al doctor Aubin Arroyo, jefe de la Unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas en Cuernavaca, al doctor Rolando Jiménez, jefe de la Unidad Oaxaca del Instituto de Matemáticas, todo desde la UNAM. En esta ocasión tenemos la fortuna de contar con Natalia Mantilla, que va a ser nuestra moderadora. Natalia nació en la Ciudad de México y estudió la carrera de matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM e hizo su doctorado en biomatemáticas en la Universidad de Cambridge, aunque egresó del Departamento de Zoología de esa universidad. Es ciclista, corredora, dibuja, pinta y es una asidua lectora, además de una de las profesoras más queridas de la Facultad de Ciencias, y colabora también con el C3 de la UNAM. Natalia, es un placer tenerte aquí con nosotros y la mesa es tuya. Bienvenida. Paloma, muchísimas gracias por la invitación y especialmente por tan generosa presentación. Pues me da mucho gusto estar hoy con ustedes celebrando a las matemáticas y de una vez celebrando la interdisciplina. Vamos a tener una mesa muy interesante en la que participan 3 colegas, Nelly, Eugenio y Ferran, y quisiera pedirle a ellos que hicieran así pues una pequeña presentación de quiénes son, a qué se dedican, cómo llegaron ahí. Entonces, vamos a empezar en orden alfabético. Entonces, Eugenio, ¿quieres hablarnos un poquito de ti? Sí, pues gracias primero por la invitación y un gusto estar aquí. Pues yo soy investigador del Centro de Ciencias Matemáticas, bueno, de hecho los 3 lo somos, ya nos iremos presentando, y yo como formación soy biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, pero una vez que acabé la carrera tuve muchas dudas sobre qué camino tomar, y al final terminé dedicándome un poco durante el posgrado a lo que sería la biología computacional, es decir, al uso de herramientas computacionales para estudiar procesos biológicos. Y después continué con un par de postdoctorados en los que más bien trabajé ya en institutos de matemáticas, en los que me enfoqué al estudio de la dinámica de los procesos biológicos. Es decir, todos los procesos biológicos son dinámicos y la evolución, es decir, presentan cambios como la evolución, el desarrollo de los organismos o los cambios en las células, los cambios en el ambiente, y lo que yo me he enfocado desde entonces es a tratar de entender cuáles son los mecanismos que estarían, digamos, regulando la dinámica de los procesos biológicos en general, y pues más o menos eso es a lo que me dedico actual. Súper, muy padre. A ver, escuchemos tantito quién es Ferran en su propia voz. Hola, hola. ¿Cómo están todos? Saludos desde Morelia, Michoacán. Mi nombre es Ferran Valdés. Como ya dijeron, soy parte del Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM. Matemático de formación, estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM la licenciatura y luego, gracias a una beca muy generosa del CONACYT, pude estudiar fuera
en el extranjero y pues seguí haciendo matemáticas, digamos, dentro de este conversatorio. Soy el que está más inclinado hacia la parte matemática. Mi contacto con la biología ha sido, yo no diría tangencial, sino muy por fuera de la academia. Me gusta mucho observar aves. Soy, digamos, me considero un ornitólogo amateur y eso me ha permitido pues, tener una idea de lo complejo que son los sistemas biológicos, por lo menos a la escala que los puedo observar. Y bueno, dentro de las matemáticas, mis especialidades han sido lo que se llaman los sistemas dinámicos, que básicamente son como lo que yo hago, ecuaciones diferenciales ordinarias, y la geometría. Aparte de usar mi tiempo para estudiar estas cosas, me gusta mucho también las novelas gráficas y estoy muy contento de estar aquí y agradecido de que me hayan invitado. Muchas gracias, Ferran. Y pues quisiera ahora invitar a la otra chica de esta mesa, a Nelly, que ahora sí es Nelly, que nos diga un poquito de dónde viene y qué le gusta. Natalia, muchas gracias por la invitación. Yo soy Nelly, estudié la licenciatura en matemáticas en la facultad de Guanajuato y después una maestría también un poco inclinada a sistemas dinámicos como Ferran en el CIMAT. Y finalmente me incliné por la biología. Yo siempre quise estudiar las dos, pero cuando quería entrar a la UNAM, fue el año de la huelga, quería hacer las dos al mismo tiempo porque están ahí cerca. Y bueno, pues hice primero matemáticas y para el doctorado regresé a mi interés en biología, sobre todo porque pues me apasionó mucho cómo se estaban generando datos genómicos, que es algo que no había cuando yo estaba en la preparatoria, pues eso no existía. O sea, tú solo veías en el libro que pues, había una molécula, que era el DNA, y pues conforme fue avanzando mis estudios, pues llegué hasta que yo podía estudiarla y podía estar ahí. O sea, a mí me encantan los microorganismos, me parece un mundo nuevo, diferente. Me gusta mucho un museo que hay en Holanda que se llama Micropia, en donde pues tú puedes verlos, puedes ver sus colores, sus olores y así. Y bueno, pienso que pues a mí esto me inclinó a regresar a la biología. Me dedico a la bioinformática, he trabajado mucho en desarrollo de software para analizar, como bien nos contaba Eugenio, pues cambios, porque siempre los cambios son lo que nos dice que hay algo nuevo, ¿no? Algo diferente que investigar. Y pues bueno, ¿qué más me gusta? Me gusta patinar mucho, juego hockey, me gustan los deportes en equipo y también individuales y acabo de ingresar a la UNAM y estoy muy contenta. Pues bienvenida y bienvenida también al conversatorio. Creo que vamos a tener perspectivas bastante diversas aquí y quisiera saber si alguno de ustedes quiere como empezar a contarnos un poco más de qué son las biomatemáticas y por qué, digamos, por qué puede tener interés estudiar bueno, pues qué es lo que hacen las matemáticas y por qué es interesante lo que se estudia ahí, ¿no? ¿Quién quisiera empezar? Entonces, democráticamente le damos la palabra a Ferran para variar tantito en el orden. Muy bien, ok. O sea, me echan a mí primero porque soy el que no... el que no hace biomatemáticas. El que no hace biomatemáticas. Lo cual me parece maravilloso porque entonces yo voy a dar una visión probablemente equivocada y entonces pues ya me corregirán. Pues he tenido, de los pocos encuentros que yo he tenido de biomatemáticas, y me corregirán, yo entiendo que la biología a diferentes escalas, digamos, cuando uno quiere analizar, voy a poner un ejemplo, un ecosistema con un problema de una presa y un predador, o un problema a una escala más pequeña de cómo se desdobla una molécula biológica, son problemas muy complejos. Entonces, es mi impresión que en la biomatemática uno se agarra en la biología uno se agarra de lo que puede para hacerlo, y una de estas cosas, para estudiar los sistemas complejos, y una de estas cosas es la matemática. Y aquí cuando digo matemática quiero meter dentro también a lo que llamamos ahora la informática, que para mí no me queda muy claro que sea muy diferente de la matemática.
Y entonces, me parece que es importante muy interesante estudiar a la biología utilizando matemáticas por dos razones. Una, porque usando matemáticas se le puede dar luz a fenómenos que desde otro punto de vista no se podría. Estoy pensando, por ejemplo, pensando en el Big Data como matemáticas, tratando de hablar de algo de hoy en día, cómo lo que nosotros sabemos ahora hacer a través del Big Data ha arrojado nueva luz sobre fenómenos que antes no estaban conocidos. Y en la otra dirección hay problemas muy interesantes en biología que fuerzan a nosotros los matemáticos a tratar de pensar desde un punto de vista interdisciplinario dentro de las matemáticas. Y bueno, eso creo que son razones por las cuales me parece importante el estudio de esto, pero ahora sí estoy abierto a ver qué tantas tonterías dije, que me corrijan mis compañeros. Yo no sé, yo creo que ninguna tontería, en realidad cosas muy interesantes, y quisiera escuchar qué nos puede decir Nelly, cómo vive ella el estudio de las biomatemáticas. Sí, pues mira, yo creo que siempre han estado ahí. Yo pienso desde la forma de las cosas, que es algo que se estudia desde hace mucho tiempo y que fue uno de los primeros problemas de biomatemáticas, ¿no? O sea, ¿por qué el caracol sigue el patrón de la espiral dorada, ¿no? De la razón dorada. Entonces, pero ese es el primero y ha estado ahí desde Leonardo da Vinci, pero pues está la forma de las células, las simetrías, por qué son redondas, por qué unas son cuadradas, hay hasta unas triangulares. Patrones que cambian con el tiempo, eso también, las relaciones que hay en ecología, por ejemplo, cómo una especie se relaciona con otra cuando hay un depredador y una presa, y esos son a escala macro, como nos dice Ferran, pero también a escala micro, pues están los microorganismos, que unos se avientan antibióticos y otros tienen que tener el antiantibiótico, o sea, la resistencia, y se forman unas redes ecológicas que hay que estudiar y que se pueden modelar porque son un proceso pues que ocurre a través del tiempo, ¿no? Y parte de esta teoría pues es desarrollada por matemáticos, ya sea que lo estudies como una ecuación diferencial, o bien pues que tú trates de modelarlo de alguna otra forma, ¿no? Como con Big Data, por ejemplo, como nos decía, que podemos tratar de entrenar a una máquina para que aprenda qué puede entender de procesos biológicos. Bueno, en este sentido nos vamos más hacia, por ejemplo, la expresión de genes. Para poder manejar la cantidad de genes que conocemos y para poder saber si se está expresando uno más o menos en una cierta condición, como en una enfermedad, pues necesitamos de una computadora, necesitamos poder programarla, y para mí también la bioinformática es una rama de las biomatemáticas, que es a lo que yo me dedico, y pues en eso estamos en este momento. Súper padre. Eugenio, ¿qué quisieras añadir? Pues no sé si hay mucho que añadir ya con lo que dijeron. Pues estoy de acuerdo más o menos a ver, daré mi opinión, pero en realidad creo que va a coincidir mucho con lo que dijeron Ferran y Nelly. O sea, yo creo que las biomatemáticas es algo, una área de investigación, o no sé cómo decirlo, muy antigua, que ya hay mucho tiempo que existe, desde lo que contaba, por ejemplo, Nelly, de Leonardo da Vinci. Pero yo añadiría que yo creo que en las últimas décadas probablemente ha tenido un boom muy grande. Y este boom se ha dado porque se ha visto, pues lo que nos comentaba también Ferran, ¿no? Que los procesos biológicos, o que la biología en sí es muy complicada, es muy compleja, y que por lo tanto el uso de las herramientas, que se necesita el uso de otro tipo de herramientas para lograr llegar a la comprensión de estos procesos, ¿no? Y esto ha hecho que hoy en día, pues en realidad las matemáticas se hayan vuelto parte fundamental para la comprensión y el estudio de una gran cantidad de procesos biológicos, y al mismo tiempo ha dado lugar que la biomatemática como sí pues se haya expandido y ahora incluya pues muchas otras áreas como la computación, la informática, en fin, todo lo que se ha mencionado, y al mismo tiempo ha retroalimentado a la formación de nuevas herramientas dentro de la misma matemática, porque no todas las cosas que se observan biológicamente ya se sabía cómo estudiarlas de forma matemática. Entonces su estudio ha permitido como empezar a generar pues nuevas visiones, nuevas herramientas, y pues la biomatemática hoy en día yo diría que es un área extensísima que ocupa muchas áreas, que a lo mejor ahorita vamos a tocar algunas de ellas, pero desde lo que se ha mencionado, ecuaciones diferenciales, geometría,
inteligencia artificial, algoritmos computacionales, es decir, hay una gran cantidad de cosas y pues es un área muy extensa donde se puede explorar una gran cantidad de cosas. Definitivamente. De hecho, yo creo que tú estás en muy buena posición, viniendo desde la carrera de biología, para abordar esta pregunta que nos hace uno de nuestros escuchas, de qué tan importante es que sepan matemáticas y qué tipo de matemáticas quienes estudian biología marina. Híjoles, ¿qué tipo de matemáticas? Pues yo creo que depende de qué es exactamente la pregunta que uno quiera resolver, ¿no? O sea, sin duda yo creía que haya una parte básica que está bien siempre como conocerla, que sería conceptos básicos de álgebra lineal, tal vez un poco de cálculo, tal vez un poco de lógica, un poco de programación, pero en realidad no es que uno como biomatemático, yo no creo que uno tenga que ser matemático, ¿no? Es decir, no tienes que tener el conocimiento profundo de, no sé, cálculo de ecuaciones diferenciales, de múltiples variables, parciales, no parciales, sino que más bien qué tanta profundidad vas a requerir en cada herramienta que requieres de las matemáticas, depende de la pregunta que quieres responder, ¿no? Y hay preguntas que se pueden responder con poco conocimiento matemático, con un conocimiento básico y que de todas maneras se puede empezar a hacer modelación, y hay otras más complicadas que van a requerir pues profundizar más o inclusive empezar a hacer colaboraciones, inclusive para la gente que ya se encuentra dentro de la matemática. Creo que ahí tocaste un punto súper importante, ¿no? El de las colaboraciones, porque justamente cuando uno habla de un tema como biomatemática o biología matemática, está juntando dos disciplinas que en general se supone son ajenas. Y entonces, no sé si alguno de ustedes quisiera platicar un poco más qué es eso del trabajo interdisciplinario. Tal vez Nelly tenga como experiencia que nos quisiera compartir. Sí, bueno, pues yo te cuento, cuando empecé a hacer mi doctorado, la primera vez que hice mi examen doctoral, pues lo reprobé horriblemente porque el cambio de un área a otra, la profundidad, pues que te requiere, es muy difícil, ¿no? Entonces, al principio, cuando uno llega, pues no entiende mucho, la verdad. Entonces, conforme vas pasando, lo mismo, así como dijo Eugenio, que de biología a matemáticas, pues tampoco era que tuvieras que entender todas las matemáticas, pues igual de matemáticas a biología, tampoco es que tengas que entender toda la biología, ¿no? Uno se dedica a lo que le interesa y en eso profundiza más y finalmente establece un lenguaje común con el cual, ahora sí, yendo a tu pregunta, pues puedes ir a las colaboraciones, ¿no? Pero cuando tú quieres colaborar, no puedes llegar y decir como que, pues yo no entiendo nada de eso. Un poquito al menos tienes que aprender a comunicarte y una vez que consigues eso, pues yo siento que todo fluye porque pues hay que intentar, en mi opinión, pues tratar de colaborar con la mayor cantidad de personas posibles para obtener distintas perspectivas sobre un mismo problema y algo vas aprendiendo de todo. Sí, creo que justamente ahí está el detalle, ¿no? Tal vez no necesitas ser experto en el área ni de las matemáticas ni de la biología, pero cuando menos tienes que entender el problema lo suficientemente bien para plantear preguntas y para interactuar con tus colegas de la otra área, ¿no? Y ser paciente. Vamos, ¿no? Súper paciente y además como que ser flexible, porque a veces lo que tú creíste haber entendido bien es incorrecto. Y entonces tienes que tener la flexibilidad para decir, ay, chin, ya me voy dando cuenta de que no lo tenía bien entendido, ¿no? No sé si Ferran también tiene como colaboradores dentro de la física, dado su afición por estudiar cosas que son un poquito como de la física, ¿no? Los billares, no sé, platícanos un poco cómo lo vives tú. Sí, yo lo vivo, un poco también quiero dar seguimiento a la pregunta que hacían porque me encantó la analogía que hizo Nelly. Yo creo que una importancia radical en saber un poco de matemáticas a la hora de hacer trabajo interdisciplinario está justo en poder entender el lenguaje y la gramática de otros investigadores. Nos va a tocar, cuando uno hace trabajo interdisciplinario, eventualmente hablar con gente que habla una lengua completamente diferente a la nuestra. Entonces, la apertura hacia las matemáticas o saber por lo menos el mínimo, es como cuando llegas a un país extranjero y nada más sabes decir hola, por favor, gracias.
y tienes una idea un poquito de la gramática, ya te permite establecer esta conexión que luego es como una semillita que va a hacer que florezca el proyecto interdisciplinario. Si llegas en blanco, sin cero lenguaje, es mucho más difícil lograr esto. Y por otro lado, mi experiencia ha sido esa un poco, ha sido sobre todo en la física. Qué bueno que tocas el tema de los billares, es un tema que me apasiona mucho. Yo recuerdo mucho durante mis estudios postdoctorales que estaba hablando con gente que hacía física teórica sobre los billares y hacía física teórica y hablábamos sobre billares y no lográbamos entendernos. No lográbamos entendernos porque su lenguaje era completamente ajeno a lo que yo conocía por mi ignorancia de la física. Entonces, yo pude apenas entender un poco la estructura del pensamiento que ellos tienen o lo que es la física como ciencia, una vez que, y creo que ese es el primer paso, uno da este brinco a decir, ok, voy a abrir mi mente, y aunque esto quizá me hayan dicho que es lo más abstracto y seco y árido del mundo, voy a abrir mi mente para ver qué puedo aprender de esto. Y ese fue, digamos, mi gran aprendizaje a la hora de hacer trabajo interdisciplinario. Cómo aprender a comunicarme con otros científicos, porque aunque no lo crean, una buena parte de los proyectos interdisciplinarios se van en simplemente entender qué dice la otra persona y que te entienda. Sí, creo que una buena parte de la vida humana se va en entender sí, claro, qué nos dicen los demás. Por supuesto. Muy bien. A mí me gustaría retomar un punto que tú trajiste a colación como al inicio de este conversatorio, porque estabas pues como interesándote en la perspectiva de los sistemas complejos en el estudio de sistemas biológicos, ¿no? ¿Quieres desarrollar un poquito más tu línea de pensamiento y echarle el torito directamente a Nelly o a Eugenio para ver qué tienen que decir? Sí, sí, por supuesto. Gracias por volver a ese punto. Esto yo lo digo, digamos, como fuereño a la biomatemática. Uno de los que yo siento para mí son los misterios más grandes de este universo es el mundo natural. Y es muy difícil, siento yo, lograr entender lo que realmente pasa allá afuera. Y allá afuera estoy pensando fuera de mi mente. Porque el matemático vive mucho en su mente y está pues tratando de resolver sus ecuaciones, comparando números y cosas así. Pero digamos simplemente lo que estoy viendo ahorita de mi ventana, el proceso de cómo las plantas están fijando la energía del sol, me parece un proceso demasiado complicado como para que entendamos. Y el torito que yo quería echar es ustedes, Nelly, Eugenio, que lo viven día a día para entender estos procesos complejísimos. Me imagino tienen que lidiar con un nivel de frustración como científicos a la hora de tratar de entender que dicen, a ver, pero yo pensaba que era así y es de esta otra manera. ¿Cómo es? Esa es mi pregunta genuina. ¿Cómo es esta experiencia como científico de atacar esos problemas complejos que ustedes estudian? Y se la paso ahora sí a Nelly. Bueno, pues yo voy a contar el primer chiste de mi vida. Les decía que no me sabía ninguno, pero me acordé de uno justamente. No sabía que mentías. Y pues lo leí por ahí, que dice que un ser vivo en condiciones de temperatura constante, condiciones de humedad constante, presión, lo creces igual, se comporta como le da la gana, o sea, como quiere, realmente. Nada de que se va a portarse igual el experimento al otro día. Y esto pasa en la vida real porque yo cuando hacía mis primeros experimentos le decía a mi asesor, es que puse lo mismo, ¿por qué hoy se murió y ayer sí estaba vivo? Me dijo, ¿pusiste lo mismo? ¿Son tus mismas manos? O sea, ¿es el mismo día? Era, no sé, a lo mejor había envejecido. O sea, eso no es lo mismo. Y también mi esposo lo dice siempre, ¿no? O sea, yo digo, es que, ¿cómo puede pasarme que yo empiece con las mismas condiciones iniciales y no termine igual como una ecuación diferencial? Entonces, sí. ¿Cómo se siente? Se siente horrible, pero ya me relajé, porque al principio, pues yo escuchaba que los biólogos decían, no, pues todos los organismos, pues las bacterias tienen mitocondrias,
Y no es cierto, o sea, perdón, las bacterias no, los eucariotes tienen mitocondrias, y dices, pues no, hay unos que no tienen. Pues no sé, no hay ningún animal que produzca clorofila como las plantas, pues tampoco es cierto, ¿no? Sí hay un animal que puede producir clorofila, o sea, lo que tienes que entender es que la regla en biología es la excepción, o sea, siempre va a haber una excepción, y entonces pues ya uno termina relajándose, dice, bueno, sí, va a valer para la mayoría de los casos, siempre va a haber un caso extremo que hay que probar, y pues uno tiene que vivir con eso y no sufrir, o sea, ya entender el lenguaje, como dices, cuando un biólogo te dice todos, no son todos, pero es importante para muchas veces. Y luego de la complejidad, pues a mí me parece un tema muy interesante, ya en el sentido matemático, cambiando de biología a matemáticas, esto de los sistemas complejos y las propiedades emergentes, me parece algo muy importante en cuanto... Lo que quiero decir por propiedades emergentes son cosas que suceden cuando hay un conjunto de objetos y que solo suceden en ese conjunto y no las tendría uno individualmente. Por ejemplo, en las proteínas, pues a lo mejor una sola proteína no es que pueda hacer varias funciones, pero una población de proteínas a lo mejor sí. O los pájaros, uno solo no vuela en B, pero todos sí, ¿no? Entonces, este tipo de propiedades complejas es más, bueno, tiene otra acepción en el sentido matemático que en el sentido biológico, ¿no? En efecto. Eugenio. Pues yo entiendo la pregunta de Ferran un poco como cómo vive uno con la frustración. Sí. Pues frustrado. Yo pensaría de principio que eso no es una problemática especial de la gente que hace biomatemáticas, sino que es una situación general de la ciencia, ¿no? Es decir, que casi cualquier científico vive en la frustración constante. De hecho, creo que alguna vez leía un libro que trataba justo sobre eso. Pero es parte natural, pues, yo creo, del proceso de estar tratando de responder preguntas para las cuales todavía no conocemos la respuesta, ¿no? Que pues, es el proceso de investigación en la que tienes que estar generando hipótesis y pues hay que entender que pues, muchas de estas hipótesis pues, no van a funcionar, ¿no? O uno va a estar equivocado y pues esa frustración va a existir. Yo creo que una vez que uno aprende a lidiar con esa idea, el mundo de la ciencia se vuelve mucho más interesante porque en realidad es una exploración abierta hacia lo que uno quiere encontrar, ¿no? Y en realidad hay una gran satisfacción cuando dentro de esas 80, 100 miles de respuestas posibles que uno podría tener, encuentra una respuesta que realmente te encamina a entender alguna cosa, ¿no? Y en particular para los sistemas complejos, lo que yo pensaría que sí que es interesante es que casi siempre estos procesos complejos pues, están involucradas muchas cosas. Pero en el proceso de estudiarlos, lo que se trata muchas veces de hacer es de destilar las cosas que no son fundamentales para ellos. Y a veces no llega a encontrar como los procesos esenciales básicos, que a veces no, aunque siguen siendo complejos, en el sentido que decía Nelly, es decir, que tienen propiedades que solo aparecen cuando se encuentran todos estos objetos o condiciones juntas, a veces no son tan difíciles, ¿no? Y uno logra encontrar respuestas sencillas a cosas a veces muy complicadas. Y para mí esa sería una cosa súper emocionante y súper satisfactoria cuando uno logra encontrar unas respuestas. Entonces, pues, yo creo que si uno aprende a lidiar con la frustración, al final hay una gran recompensa. Claro. Me da mucho gusto que llegues a ese punto un poco más alegre, porque yo dije, esta plática definitivamente está sirviendo para motivar muchas vocaciones, así decir, vengan, van a estar frustrados si se dedican a la ciencia. Pues sí, bueno, a mí es que me han dejado con un par de puntos así abiertos que quiero como tocar, y tengo también otro par de preguntas provocadoras que hacerles. De los puntos abiertos, que creo que van a seguir abiertos, me hicieron como reflexionar que yo estoy bastante contenta de que también mi origen sea las matemáticas en esto de incursionar en la biología matemática, porque tengo tal vez una perspectiva un poco más amplia de muchas de las cosas que se hacen en el quehacer matemático y que no se utilizan de manera convencional dentro de la biología, ¿no? O sea, las ecuaciones diferenciales, como mencionó Ferran, o también muchos aspectos de la informática, del Big Data, ¿no?
todas esas cosas son, ya más o menos está establecido que se ocupan en el estudio de problemas biológicos, pero también hay otros que, viniendo desde las matemáticas, uno de pronto se le ocurre que se pueden utilizar cuando empieza a conocer más de la biología. Y entre las cosas que, digamos, yo ahorita tengo presentes están aspectos como de la topología o bien de la lógica no clásica, ¿no? Y entonces ahí es como que donde yo regresaba a lo que estaba diciendo ahorita Nelly de básicamente siempre hay excepciones, entonces el todo de los biólogos es un poco distinto del todo como súper estricto que se piensa en general dentro de las matemáticas. Entonces aquí llego yo justamente a como la pregunta de provocación que quería hacerle especialmente a los matemáticos de este conversatorio, y es si acaso realmente tienen las matemáticas algo que aportar a la biología, siendo que se les considera en general una herramienta muy rígida, ¿no? Entonces, pues no sé qué piense Nelly, por ejemplo. Pues la pregunta sí tal cual, si tienen algo que aportar, pues ya aportan, ¿no? Aportan muchísimo. Por ejemplo, pues en la pandemia, ¿no? El hecho desde la parte de bioinformática que podamos conocer cuáles son todas las secuencias de virus de SARS-CoV-2, que haya pues por ahí casi 1 millón de secuencias posibles, nos permite dar seguimiento a las variantes y saber que no es el mismo virus, que ha tenido mutaciones, podemos visualizarlas y desde la parte del Big Data, pues manejarlas, ¿no? Porque nuevamente, antes 1 millón de cualquier cosa era muchísimo. ¿Dónde lo ponías? ¿Cómo podías tú ver gráficamente? Esta es la posición, la 28,000, la que está cambiando y tiene este porcentaje de cambio. Entonces, si pueden aportar, pues yo creo que eso está dicho, ¿no? O sea, yo creo que aportan todos los días, tanto en ese sentido como en la parte de modelos, por ejemplo, en ver si las medidas no hospitalarias, como el distanciamiento social, lavado de manos, cuánto tiempo iban a hacer, o sea, si las dejabas cuánto tiempo, cómo se iba a modificar la epidemia, o si vacunabas, o bueno, ese tipo de qué pasa si haces un escenario o haces otro, ¿no? Y luego creo que la pregunta iba más en el sentido de todas las matemáticas que están ahí y que todavía no se usan, ¿no? Bueno, ok, pues por ejemplo, yo siento que en física uno tarda en implementar las matemáticas que ya están alguna aplicación, ¿no? Y pienso que en biología y en cualquier otra área, pues pasa lo mismo. Hay matemáticas ahí desde hace 200, 300 años que todavía no se utilizan para algo, pero eso no significa que no vayan a servir, ¿no? O bueno, sí o no, para alguna aplicación práctica uno tiene que seguirlas desarrollando, seguir entendiendo y pues para mí como que la ciencia es una sola, o sea, creo que la división entre biología y matemáticas, si bien está ahí, pues es un poco artificial, porque al final lo que uno tiene es el método científico, uno puede decidir dedicarse a estudiar lo que le interesa estudiar y pues siempre va a haber personas en esa frontera, en la frontera de biomatemáticas, biofísica, muchas cosas, ¿no? Definitivamente, sí. Eugenio, ¿qué nos cuentas? Pues yo creo que aporta muchas cosas, pero a mí una de las que más me gusta es que creo que aporta mucha estructura al pensamiento. Es decir, como justo los procesos o las investigaciones biológicas están rodeadas de muchas variables, de muchos contextos, de muchas condiciones, de muchas cosas, muchas veces es muy difícil lidiar con todas estas cosas y explorar todas sus posibilidades solamente a través del razonamiento. Y yo creo que una de las cosas más valiosas que aporta la matemática a la biología es que nos permite plantear con claridad cuáles son las suposiciones, cuáles son las condiciones y cuáles son las respuestas que podemos obtener a través de eso y explorarlas de una forma mucho más sistemática y mucho más amplia que podríamos hacer simplemente sentándonos a pensar en nuestro escritorio, ¿no? Por decir, hoy discutiendo con otros investigadores. Entonces, digo, yo no creo que es la única aportación que hacen las matemáticas a la biología, pero yo en mi experiencia, los años que llevo trabajando en esta área, es la que más me encanta, ¿no? Creo que da mucha claridad, mucha estructura y permite realmente tener una comprensión de qué es exactamente lo que está respondiendo a partir de qué, ¿no? Y eso es algo que yo aprecio mucho, ¿no? Solo por eso creo que, sí, pues sí, que vale la pena siempre colaborar con matemáticos y biomatemáticos. Sí, coincido contigo, ¿no?
Ferran. Pues sí, quisiera añadir ¿qué tiene que aportar la matemática? Yo siento que hay varios niveles a la biología. Hay una parte que yo, la verdad, no entiendo muy bien, que es ya no he hecho biomatemáticas per se, pero siento que aparte de las herramientas hay una serie de ideas, de bagaje, diría yo, cultural matemático, que a veces están muy guardadas dentro de las matemáticas y que a la hora que pasan a otra ciencia echan luz sobre aspectos en los que no se había pensado simplemente porque en la otra ciencia se piensa distinto. Estoy hablando muy en abstracto, pero quizá para poner un ejemplo está la noción de invariante en matemáticas. Nosotros hablamos de invariantes de estructuras algebraicas, de estructuras geométricas, de estructuras diferenciables. Y luego cuando uno trata de matematizar un objeto biológico o un sistema biológico, yo digo que los matemáticos, como naturalmente lo que tendríamos que aportar o lo que podemos aportar son estas ideas de la pregunta natural, o lo que para nosotros son preguntas naturales, que a veces no saldrían en la biología porque otras ciencias llegan ahí y pues enriquecen la problematización de lo que uno quiere entender. Entonces, por ejemplo, estaba pensando, una cosa que me ha fascinado mucho es cómo se desdoblan las proteínas, hay un jueguito en línea que uno puede hacer para tratar de entender eso. Y este sistema complejo está muy, muy relacionado con la geometría y hay invariantes que te dicen en geometría que hay cosas que no puedes hacer. Y esto, o sea, de aquí al paso a descubrir cuáles son es una cosa, pero el hecho de que ya sepamos, los que hacemos geometría, que eso existe, ya te pone como en el camino para saber qué vas a buscar. Y creo que en ese sentido, más allá que tener una ecuación que me describa exactamente cómo paso de una célula a formar un cerebro, es esta transmisión de otros conceptos propios de la matemática, digamos, a la biología. Me parece muy padre esa perspectiva, porque además sí son un poco tus ojos frescos de alguien que no está tan clavado en la biología, pero que se da cuenta de que aspectos como muy generales, muy universales de las matemáticas en sí ya son interesantes en una visión de la biología, ¿no? De otras áreas, no estrictamente de la biología. Tenemos un par de preguntas de nuestro público y me gustaría pues que discutieran un poquito si tienen cosas que aportar. Ahorita se ve en pantalla la de Fernanda Gurrola, que nos pregunta cuál es el porcentaje de matemáticas que se usa en la biología. Uy. Me imagino que la pregunta es en referencia a todas las matemáticas que existen. Si yo conociera todas las matemáticas y eso fuera, ¿qué porcentaje uso en la biología? Mi respuesta Yo creo que es al revés. Yo creo que es dentro de la biología. ¿Qué cacho de lo que tengo que hacer son matemáticas? A eso me suena. Ok, a ver, pues entonces paso la pregunta a los demás. Va, órale. Vamos a pescarnos a Eugenio. No, yo estoy ahora confundido. ¿Cuál sería la pregunta? Bueno, pues es que igual yo interpreté mal en realidad, ¿no? Yo creo, no sé si había entendido lo mismo que dijo Fernando. Va, entonces vayámonos por esa línea. Híjoles, es una pregunta muy difícil. La verdad, yo no, un porcentaje de matemáticas que no sabría decir. Lo que sí sé es que justo, por ejemplo, ahora que Natalia decía el uso, por ejemplo, de lógicas no clásicas, lo que yo he ido encontrando es que hay mucha gente que está utilizando muchas matemáticas que a veces yo ni siquiera conocía. Hace poco fui a un evento que se hizo en Mérida de métodos no arquimedianos y que duró una semana sobre cómo se podrían utilizar para el estudio de problemas biológicos. Entonces, en realidad, un porcentaje como tal vez yo no tendría una idea, pero lo que yo creo que es que casi cualquier área o rama de las matemáticas puede tener alguna aplicación en biología. Yo creo que tienes razón y por ahí va la interpretación. No sé qué piensa Nelly. Sí, pues yo pienso que estamos ante un ejemplo vivo de lo que es un problema de comunicación, de que nos estamos decidiendo, ¿no? Si es cuántas de las áreas de matemáticas tienen aplicación en biología o en cuántas áreas de biología necesitas realmente de las matemáticas. Entonces, a ver, yo concuerdo primero con lo que dijo Eugenio, o sea, prácticamente del área de matemáticas que tú digas
tiene una aplicación en biología, por ejemplo, pues topología, que es la topología del DNA, geometría, la geometría en 3D de las proteínas, no sé, la evolución, pues es un poco de cálculo numérico, ¿no? Entonces, pues, a ver, si te gustan las matemáticas y quieres hacer biología, seguramente vas a poder. Si tú estás en el área de biología y quieres saber cuánto necesitas de matemáticas, pues eso depende de ti, yo creo. O sea, creo que también en prácticamente toda la biología, pues puedes utilizar o no matemáticas tanto como tú quieras. Por ejemplo, tú puedes decir, yo solamente soy experimental, pero bueno, en el laboratorio tienes que hacer tu cálculo, tienes que saber cuánto es, pues, cuánto son las concentraciones, cuánto, pues no sé, tienes que hacer cuentas, ¿no? Entonces, por lo menos un elemental de matemáticas, de reglas de 3, de proporciones, pues te lo tienes que saber y entender a la hora de usarlo. Y la otra cosa es que yo pienso que muchos de los problemas como en boga de la biología, por esto de que ahora existen los datos genómicos y transcriptómicos, pues están íntimamente relacionados con matemáticas y manejo de grandes datos. Entonces, pues sería una lástima perdérselos ahora que estamos ahí viviéndolos. Sí, yo creo que ahí tocaste un punto bien importante, ¿no? Es posible que uno más o menos puede ir navegando en sus investigaciones en biología sin demasiadas matemáticas, pero como siempre te va a dar mejores recursos, mayores posibilidades de entender el problema si sabes más, incluso aunque no sepas tanto, ¿no? Si sabes lo suficiente para comunicarte con tu colega matemático y que te ayude a plantear el problema y a estudiarlo con esa perspectiva, ¿no? Siguen llegando preguntas muy interesantes y, bueno, una que teníamos hace rato, de ahorita, ni modo, tendremos que, sí, exacto, era la que nos preguntan si el virus podía mutar su tasa de mortalidad. Me imagino que están hablando de COVID porque es el tema del momento, ¿no? No sé si Nelly, Eugenio, Ferran quieran tomar aquí. Voy a decir simplemente que a veces es bueno saber decir cuando uno no sabe. Ni idea. Ni idea. No tengo la menor idea, lo siento. Yo la tomo. Pues mira, lo que muta el virus no es la tasa de mortalidad, porque la tasa es algo que tú calculas, ¿no? Dependiendo de cuántos se enferman y pues cuántos se mueren. Pero lo que muta es el genoma del virus, ¿no? Entonces eso es lo que va teniendo cambios, mutaciones. Algunas se seleccionan porque son benéficas para el virus y se fijan, entonces las puedes ver más representadas en la población. Estas variantes son las que es posible que tengan una tasa de mortalidad diferente, pero es posible, ¿no? No es necesario. Hay muchas variantes que simplemente no tienen ni una tasa de mortalidad ni una tasa de contagio más alta. Tampoco es que yo sea experta en epidemiología, pero pues esto es lo que te puedo decir. O sea, que si puede cambiar, sí puede cambiar, pero no es lo más común. Y la tasa, lo que cambia es la tasa y lo que muta es el genoma. Muy bien. De hecho, no sé, me da la impresión de que, digamos, en términos evolutivos, si el virus se vuelve más letal, eso puede ser como que algo que en realidad vuelve más difícil que se propague, ¿no? Porque ya no va a ser contagioso aquella víctima del virus. Ya no va a estar. El caso de otros virus, ¿no? Como sí. SARS, MERS. Sí, efectivamente. Andrea Cáceres nos pregunta que cuáles serán los aportes más prometedores de las biomatemáticas y la biotecnología. ¿Tienen ustedes ahí alguna idea de por dónde va a rodar esa bolita? ¿Qué es lo que se va a poder hacer en el futuro? Es una pregunta sencilla. Perfecto. Eugenio tiene el micrófono. Porque voy a dejar que Ferran. Hacen preguntas muy difíciles, señores y señoras. Pues de lo poco que conozco, a mí me encanta cómo la biología ha permitido con sus ideas inspirar cosas que ahorita estamos usando todos los días. Todo el machine learning, perdón, ¿cómo se dice machine learning? Aprendizaje de máquinas. Aprendizaje de máquinas. Hay una buena parte que está basada en la idea de una red neuronal, que está basado en la idea de, pues,
pues, de una red neuronal, que es algo que viene de la biología. Entonces, si consideramos eso como un aporte prometedor, yo pondría ahí probablemente una buena parte de mi dinero. ¿Qué se podrá lograr con esto en el futuro? Pues tener una mejor idea de cómo funcionan, espero yo, ciertos procesos biológicos muy complejos, y creo que hasta ahí voy a decir. Eugenio. Pues en términos de aplicaciones, yo pensaría que la biología matemática va a aportar mucho en biomedicina, ¿no? Por ejemplo, es algo que es muy prometedor, que ayuda a generar mejores terapias para una gran cantidad de cosas. Y a modo personal, yo lo que pensaría es que las biomatemáticas, uno de los aportes más grandes que va a tener es en las bases de cómo entendemos la biología. Es decir, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, hoy en día existe como teoría principal de la evolución de la teoría de la selección natural de Darwin, pero en realidad, y en parte motivado por diferentes estudios que se han llevado a cabo a partir de las biomatemáticas, hoy hay otro tipo de perspectivas que están como cambiando la idea, ¿no? No tanto de la idea de que la selección natural no exista o no sea un mecanismo importante para la evolución, pero que probablemente no es el único. Y entonces ahí empiezan a aparecer nuevas teorías, nuevas propuestas, muchas como Evo-Devo, vuelven a resurgir inclusive teorías como lamarckianas que podrían tener una base sólida biológica y que también podrían tener una explicación matemática. Y entonces yo creo que las matemáticas, lo más prometedor está, ahora sí que lo dejo muy abierto, tal vez mi respuesta es muy abierta, está en todo porque creo que puede trastocar cómo es la comprensión general de los procesos biológicos, ¿no? Y eso va a generar pues desarrollo en todas las áreas, ¿no? De acuerdo. Nelly. Bueno, pues ya hablaron mucho de las biomatemáticas, me deja un poco, pero pues yo pienso en la biónica, por ejemplo. O sea, pues la biónica es una parte, necesita de ingenieros y necesita de observar cuidadosamente cómo se mueven las partes del cuerpo humano, ¿no? Y entonces, bueno, de cualquier animal en general, pues el hecho de que podamos en el futuro hacer prótesis para que las personas puedan caminar, los que no caminan, mover sus brazos, mover manos, incluso la parte de poder reconstruir imágenes a partir de impulsos neurológicos del cerebro, o sea, sin que te lo digan, tú poder pues tratar de hacer una imagen de qué está pensando esa persona, esos experimentos, son muy impresionantes. Entonces yo creo que pues esa parte tanto de recuperar habilidades para las personas que han tenido accidentes, la cantidad de cálculos y de ingeniería que se requiere es impresionante, como de extender capacidades humanas, ¿no? Porque una vez que recuperas que alguien pueda caminar, pues tal vez lo puedes hacer caminar más rápido, ese tipo de cosas. Muy bien. ¿Puedo completar un poquito, perdón? Por supuesto, Eugenio. Por lo que dice Nelly, yo creo que una parte que casi no tocamos, pero que tiene que ver con la recuperación, es que puede ayudar no solo a la recuperación de una persona, sino que yo creo que en años recientes ya también se está utilizando para cuestiones sociobiológicas y también de tipo agro. Y yo creo que eso también es, porque sí, pero que también es una cosa que puede ser muy interesante, ¿no? Porque hay muchos procesos como, por ejemplo, recuperación de bosques que ya han sido perturbados, que actualmente ya se empiezan a estudiar a través de las herramientas biomatemáticas, y entonces permite también hacer una planeación, por ejemplo, el uso de suelo. Digo, esto tiene luego 1000 aristas que pueden ir hacia muchos lados y complicaciones de cómo se maneja socialmente, políticamente y hacia muchos otros lados, pero también abre una perspectiva de cómo estudiar estos procesos a través de herramientas biomatemáticas que también puede tener pues aplicaciones y un uso, ¿no? Para tomar decisiones que nos afecten en el día a día. Sí, en realidad creo que ese último punto, pero también otros que han mencionado ustedes, sí me hacen pensar en la necesidad que hay en toda la ciencia de tener como asesoría y conciencia de la parte ética también, ¿no? Nos pregunta uno de alguien en el público aficionado a Joaquín Sabina, si se puede tener un pensamiento científico sólido con un conocimiento básico de matemáticas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Puedo tomar esa pregunta? Por supuesto, Ferran. Ok. La respuesta es un contundente sí. Y voy a tratar de hacer un ejercicio de imaginación para
para poder responder a esa pregunta con más detalle. Pensemos en las matemáticas que conocían, vamos a decir, no Galileo, sino Arquímedes. Arquímedes, que fue un gran científico, el conocimiento matemático que tenía probablemente para nuestros estándares de hoy en día, pues sería más que básico, probablemente. No sabía cálculo, no sabía probabilidad, no existía la estadística como la conocemos ahorita. Y yo diría, todo es relativo al tiempo en el que vives. Probablemente en 200 años van a decir, ¿cómo hacían esta gente ciencia sin saber una teoría que no nos podemos imaginar hoy en día? Entonces, el pensamiento científico requiere de las matemáticas, sí, y puedes tener un pensamiento científico sólido en cualquier momento de la historia que te encuentres usando las matemáticas de tu tiempo. Muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar a esta pregunta? Yo nada más quiero decir que me parece una excelente respuesta, porque yo muchas veces he pensado, y pues yo podría calcular la distancia de la Tierra a la Luna, a lo mejor no, con un poco de esfuerzo sí, pero así yo sola hoy ahorita no, y los griegos sí la calcularon, ¿no? Y pues es impresionante, como dice Ferran, que lo hayan hecho cuando no había prácticamente nada de teoría de matemáticas desarrollado. Sí, y nada más para jugar al abogado del diablo, creo que también estamos en un momento histórico en el que hay tanto avance de la ciencia que ya no estamos tal vez en un mundo tan nuevo, ya hay muchas cosas que se han hecho con lo básico, aunque yo creo que siempre la curiosidad elemental es más importante que un conocimiento súper vasto, ¿no? No despreciando el conocimiento. Me gustó mucho una pregunta que nos hacen, que nos dice que ¿cómo se empieza a estudiar un objeto biológico matemáticamente? Ejemplo que dan aquí es una célula. ¿Alguien quiere aventarse Voy a hacer un chiste y paso la pregunta. Venga. Mi respuesta de chiste sería, bueno, supongamos que una célula es una esfera. Matemático. Y ya, por ahí empiezas. Pero tienes un punto, ¿no? Sí. Eugenio. Sí, pues su chiste yo creo que no es tan chiste, que es más o menos la realidad. Uno empieza tratando de tomar lo que considera que son los elementos básicos o fundamentales. Digo, si lo que le interesa a uno de las células es cómo es que obtiene su forma o cómo cambia su forma, pues a lo mejor empieza asumiendo, bueno, o sea, voy a asumir que la célula es un círculo. Si lo que te interesan son otros procesos dentro de la célula o otras propiedades, adhesividad, por decir algo de las membranas, pues a lo mejor no vas a asumir que es una célula, sino que vas a asumir que tienes una capa de lípidos, ¿no? O no sé, lo que cada quien tenga, y entonces vas a ponerlo en ecuaciones, las propiedades que se encuentran ahí. Pero, pues, ¿cómo empiezas? Yo creo que empiezas pues, como el chiste, literalmente, ¿no? Haciendo la simplificación o la suposición de lo que consideras esencial para el proceso y luego tratando de formularlo o traducirlo a ecuaciones matemáticas. Qué bonita respuesta. Sí, yo creo que todo eso pinta un panorama bastante claro de la forma en la que las matemáticas intervienen en el estudio de otras áreas, ¿no? Por un lado, tienes que tener claro qué es lo que le estás preguntando a tu objeto de estudio. Y por otro lado, también tienes que estar dispuesto a desechar una parte de la complejidad del problema, a simplificar bastante para poder como que ya plantearlo en términos matemáticos y ver con esas hipótesis qué consecuencias obtienes, ¿no? Ahora, nos preguntan acá que ¿cuál es la rama de la biología más interesante? ¿Qué diría Nelly? Pues que cada quien va a contestar diferente, porque lo más interesante es diferente para cada uno, ¿no? Entonces, pues para mí, como ya lo dije muchas veces, y estoy ya siendo repetitiva, pues la bioinformática, específicamente en la parte de genómica, o sea, los datos genómicos que están ahorita y qué puedes hacer con ellos, como pues la parte de biomedicina, la parte de reconstruir la historia evolutiva, desde cuándo está la vida, desde cuándo apareció el oxígeno, o ese tipo de cosas, ¿no? Pero eso es para mí. O sea, ¿cuáles son? Pues la que a ti más te interese, yo pienso. Depende de dónde andan nuestras pasiones, ¿verdad? Sí.
Yulisa nos pregunta que cuáles serían las desventajas de la aplicación de biomatemáticas. Alguien que... Pues sí, Yo voy a puedo- tratar de... pasa. Yo pensaría que tendría desventajas cuando se quiere aplicar sin darle un contexto, ¿no? Por ejemplo, como lo que decía Natalia hace un ratito, ¿no? Cuando quieres utilizar las biomatemáticas para una toma de decisiones en un sistema agropecuario, no sé, puede decir cualquier cosa, o algo que tenga que ver con, y no tomas en consideración la parte ética, la parte política, la parte de la sociedad, la parte, y entonces si quieres como deslindar el uso de la biomatemática de todas las otras cosas que se encuentran rodeando la problemática que estés investigando, pues puede tener muchas desventajas porque puedes trastocar muchas otras cosas, ¿no? Pero su uso como tal, no, yo no vería una desventaja, ¿no? Siempre y cuando esté bien contextualizado todo lo que va a rodar. De acuerdo. Sí, yo quisiera añadir, quizá no desventaja, pero quizá como peligro, y esto va en todas las ciencias en general, hay que cuidarse de no ser en exceso reduccionista. No todas las células tienen cara de esfera, no todos los caballos son esferas, Perdón. no todas las ecuaciones diferenciales van a modelar todo. Yo creo que una desventaja o un peligro es tratar de pensar que se puede reducir un sistema complejo a una serie de ecuaciones, ya lo entendiste. Más bien siento que la idea es reducirlo, ver la perspectiva que te ofrece ese punto de vista, para luego comparar si realmente las cosas son como el modelo dice. Y bueno, yo también agregando a eso, pues es que tienes que calcular los parámetros del modelo y eso depende de tus condiciones y de qué tanto sepas, ¿no? O sea, en el mismo tema de la pandemia, pues que sí iba a haber un pico y luego iba a bajar. El modelo está bien en el sentido de que si estas fueran las condiciones iniciales y esta fuera la tasa de mortalidad, pues sí, algo aprendiste y esta es la tasa de contagio, ¿no? Pero esa tal vez no es, porque pues influyen muchas cosas en el mundo real, ¿no? Cuántas pruebas se hicieron, cómo podías determinar si de veras estaba enfermo o no, cuáles eran los falsos positivos. Entonces, si tú crees que va a modelar exactamente, esa es una desventaja, sobre todo con personas que no han aplicado modelos antes, ¿no? O sea, que sí, que creen que es exactamente lo que va a pasar, pues no, eso no pasa. O sea, dependemos de que las condiciones que estamos diciendo y los parámetros que estimamos hayan sido, pues, razonablemente correctos. Sí, creo que las matemáticas todavía tienen mucho que aprender y que aportar. De hecho, yo creo que ya hay muchas cosas que pueden dar en términos del manejo de la incertidumbre, pero es una de las partes que son muy difíciles de comunicar. Entonces, es uno de los retos que tenemos, ¿no? Pregunta Ivana que cuál es el fenómeno biológico más complejo que han estudiado y por qué. ¿Qué diría Nelly? Ay, pues un poco el que te contaba hace rato de las proteínas, el poder identificar cuáles de ellas pueden realizar dos funciones químicas y no solamente una. O sea, el poder identificar cosas a partir de la información que tenemos, que es muy grande. Y en ese sentido, pues es identificar cuáles son las características relevantes. O sea, si tuvieron una gran tasa de mutación respecto a otras, si son desordenadas o no, cuando las ves en su estructura tridimensional. O sea, fenómenos en los cuales influyen muchas variables y tú tienes que identificar cuáles son esas variables. Y otro fenómeno biológico complejo que me llama la atención son los microbiomas, que es el estudio de cuáles microorganismos viven en un cierto lugar, ya sea en las manos, en la boca, en el agua, y cómo cambian o qué tan constantes son. Si lo vuelves tú a medir mañana en ese lago, ¿va a ser el mismo? No, no va a ser el mismo, ya dijimos que eso nunca pasa, pero ¿cuál va a ser el invariante? Y luego, bueno, ese realmente, o sea, cómo cambian los seres vivos con el tiempo. Se me hace muy bonito que toques lo del microbioma y a mí se me había ido el tiempo como agua. Ahorita me están haciendo notar que ya se nos acabó nuestra hora y quería nada más pedirle a Eugenio y a Ferran, pero también a ti, Nelly, igual y así como
15 segundos de comentarios de cierre. De cierre, híjoles. Pues, ¿qué puedo decir? Las biomatemáticas yo creo que es una área súper apasionante. Cualquier persona que esté interesado, yo creo, como por ejemplo en conjugar, en tratar de encontrar mecanismos para procesos biológicos, yo creo que va a encontrar buenas respuestas y muchas cosas muy interesantes. Si cualquiera está interesado, yo creo que hay muchas formas de acercarse a ello, hay muchos libros, hay gente como nosotros que siempre nos puede escribir y pues que no tengan miedo, ¿no? Que si es algo que les interesa, simplemente que investiguen o se acerquen a la gente con confianza. ¿Frustración garantizada, Ferran? Añadiría con Eugenio, creo que los libros son una buena fuente, pero yo quisiera abrir la puerta y decirles, acérquense a nosotros. A mí pueden escribirme, podemos empezar a tener una conversación y aprendan la mayor cantidad de matemáticas que les interese y puedan. Siempre van a encontrar un lugar bonito donde poder pintar con ellas. Nelly. Pues yo decirles que no se preocupen si no ven el camino claro, que no sepan exactamente el porcentaje de matemáticas que necesitan o el problema más interesante de biología. Por algo hay que empezar, empiecen por las cosas que les interesan, síganlo si eso quieren y pues a mí me ha gustado mucho estar aquí. Yo pienso que la curiosidad todos los días es emocionante la vida de esta manera, siguiéndola. Pues muchísimas gracias a todos y al público que nos escuchó desde distintas partes de la República, incluso de Colombia. Y espero que les haya gustado esta charla y que sigan todavía en esta serie que ha traído muchas cosas interesantes. Paloma. Muchísimas gracias, Natalia. Bueno, queremos agradecerles mucho, Ferran, Eugenio, Nelly. Ha sido verdaderamente inspirador oírlos, ha sido muy interesante. Creo que una de las partes fundamentales que luego se nos pasa desapercibida es la interdisciplina, ¿no? Y justo ustedes lo que han planteado es que todo eso está conectado y por supuesto súper bien llevado por Natalia, que te agradecemos muchísimo el que hayas estado aquí. Entonces, bueno, les queremos dar las gracias, queremos también darle las gracias a todo el backstage, a toda la producción que hay detrás. Gracias, Gazde, Bea, Darío, Bruno, y bueno, pues aquí ya casi nos despedimos para irnos a comer. Bruno. Estás apagado, Bruno. Micrófono. Tu micrófono. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias a todos los participantes. Fue una charla magnífica, padrísima. Aprendimos muchísimas cosas y como siempre pasa con estas charlas, nos quedamos con más preguntas que con respuestas. Así que eso es fenomenal. Gracias por despertar estas preguntas. Les invitamos a seguir participando en el festejo del Día Internacional de las Matemáticas. Recuerden que pueden checar las actividades en la página del evento. Mañana tendremos más sorpresas. Recuerden que visitar la página www.matmor.unam.mx /DimatUNAM. En ella podrán encontrar todo el programa. Mañana tenemos talleres, mañana tenemos más conferencias, tenemos una charla magnífica de Aubina Arroyo y todavía el próximo miércoles seguimos con la conferencia de Matematices. Todo esto lo pueden encontrar en este vínculo. Les agradecemos por su presencia, les agradecemos nuevamente a los exponentes, a los expositores y nos vemos en el próximo evento. Adiós. Adiós todos. Chao. Nos vemos.